La exposición que voy a hacer es puntual. Es un fragmento de un taller que hemos desarrollado con alumnos de fotografía en Lima, en el Instituto Curret y también hace poco en la Thomas Jefferson en Arequipa, en donde hemos tratado de dar un giro, un resumen y hacer un hincapié en la experiencia fotográfica, pasando desde el inicio análogo, del proceso análogo de creación fotográfica, y cómo hemos llegado en un tiempo récord con respecto al resto de las artes a modificar todo el consumo del lenguaje que está ahora sucediendo a todo nivel. En Lima hay un semiólogo, existe un semiólogo que se llama Mario Montalbetti. Él es docente de la Pontificia de Lima, y una vez le preguntan a Mario cuál era su opinión con respecto al arte, específicamente al arte fotográfico. Y él pone un ejemplo muy didáctico. Ustedes están en un carro, en una avenida, y en medio de la avenida están corriendo, y viene un carro en sentido contrario y comienza a hacerles señales. Desde ese momento ustedes han recibido un mensaje, pero no saben cuál es el mensaje, sino hasta llegar a la conclusión de la intención que tiene la persona que lanza el mensaje. Si uno se da cuenta que 500 metros más adelante en la carretera hay un choque de carros y hay un accidente, uno después de 5 minutos recién ata y recién se da cuenta del mensaje, el contenido que significaban esas luces 5 minutos antes. El arte es exactamente lo mismo. El periodo de fascinación, el periodo en donde uno comienza a elucubrar, a crear, a dar lecturas, interpretaciones, a jugar con su mente, es en sí el espacio en donde uno está experimentando un lenguaje artístico. En el caso de la fotografía, vamos a pasar de la experiencia análoga, hablando del año 1780, comienzos de 1800, hasta la red social. Siempre hay dos personas en cada fotografía, el fotógrafo y el espectador. La pregunta es, ¿dónde queda el fotografiado? ¿Dónde está el retratado? El retratado es un código. Uno puede escogerlo, uno puede seleccionarlo y contar la historia que quiera contar con el elemento que el emisor, que es el fotógrafo, quiere dar a conocer a un receptor. El receptor puede ser personal, colectivo o mundial. De ahí la importancia de controlar los contenidos visuales que consumen las generaciones actuales. Esta es la primera fotografía tomada por Nicéforo Niepce en 1789. Es una placa. El objetivo no era conceptual, era fijar una imagen, era tratar de contener una imagen, cosa que nunca se había podido hacer antes, salvo con pintura. El tiempo que implica los procesos fotográficos, cuando han sido iniciados desde una raíz análoga, casi química, en donde solamente muy pocas personas conocían los procesos, no como ahora que todos tienen una cámara fotográfica, determina el tiempo del documento registrado. Estas fotografías han sido tomadas en un lapso de 1 año y medio. El soporte fotográfico y la cantidad de recurso tecnológico en ese momento es el que permite detenerse a encontrar lenguajes, ideas, humor. Es una fotografía desconocida, son anónimos. Sin embargo, existen documentadas en revistas. La fotografía inició como un tema documentalista. Tenía que grabar y documentar lo que sucedía. No tenía al inicio un objetivo artístico, mucho menos compositivo. Era meramente
registrar eventos. Era el pie de partida ante cualquier evento. Es evidente que la mayoría de fotógrafos en el inicio de la etapa análoga de la fotografía eran militares y eran soldados de guerra, que eran los que se encargaban de ir a fotografiar todos los conflictos que había en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. No había digital. Inclusive hay fotografías de los soldados como un grupo de fotógrafos, todos con cámaras de 4 kilos, cámaras de placas, y tratando de seleccionar cada vez una foto específica. Cada documento que se ha creado está siendo manejado bajo una intención y la idea del fotógrafo en expresar o un momento histórico o un concepto. Cuando uno tiene una cámara que solamente puede disparar 4 o 5 tomas, que son las cámaras que hicieron esto, uno realmente toma mucho en consideración qué vale la pena fotografiar y qué no. Además que te va a costar. Económicamente, los que hemos disparado con cámara análoga de rollo, muchos de los que estamos aquí hemos disparado rollo, te cuesta comprar el rollo. Tienes que tener la idea de que tienes 36 tomas en un rollo profesional y tienes que saber cómo disparar las 36. Pero si en un dispositivo digital, numérico, tenemos una tarjeta y en JPG tenemos 17.000 fotos en una tarjeta de 128 gigas, la rigurosidad de la selección del objetivo se disipa, se pierde, se convierte en una prueba-error y esa prueba-error le quita la sustancia al mensaje. Se vuelve tan masivo que se pierde y se diluye. Si ese contenido se vuelve el proceso día a día de lo que la gente comienza a utilizar en redes sociales, esto es Hiroshima, este es un documento de cómo quedó la ciudad después del ataque. Si uno pierde la intencionalidad de lo que significa fotografiar algo y dejarlo como un documento, vamos a caer en un sobrecontenido de imágenes sin fundamento ni sentido. Y eso es a lo que está apuntando ahora el consumo de las redes sociales. El excesivo recargo de imágenes que no dicen nada. Y el periodo de contemplación de los 5 minutos o 10 o en una galería, el poder detenerse a ver algo, se reduce simplemente a un impacto visual, un cliché, sentir que ha entendido algo y pasar al siguiente. Es demasiado vertiginoso y eso es preocupante. Cuando no hubo problema de recesión, cuando no hubo problemas bélicos y la fotografía ya estaba comenzando a moverse y ya era más masiva, ya no solamente era cámaras muy específicas para fotógrafos casi químicos, comenzaron a hacer la fotografía documental en ciudades. Cartier-Bresson, Roberto Doisneau, comenzaron a trabajar una mirada fuera de lo bélico y apuntaban más a recuperar la condición humana, a veras. Sin embargo, todo era análogo. Y en un momento específico surge la agencia Magnum. En esta agencia, la primera premisa fue darle un aspecto artístico al drama de la condición humana. Varias revistas y políticos norteamericanos, sobre todo norteamericanos ingleses, denunciaron a la agencia Magnum los acusaban de embellecer la muerte, los acusaban de mostrar de una manera dura elementos que habían sucedido en temas socialmente controversiales. Y la respuesta de Magnum fue: tenemos que hacerlo hermoso para que se quede impregnado en la memoria de la gente. La estética adherida a un documento hace que el documento perdure. De ahí la importancia de la composición, encarcelamientos, derechos humanos. La fotografía siempre fue un documento, todas estas son análogas. Todo esto es antes de la aparición digital.
Todos los fotógrafos pertenecen a esta agencia que lo que pretende es darle una mirada artística y una voz a los que no pueden hablar. La documentación puede ser técnica o puede ser intuitiva. Inclusive actualmente se está dando colecciones en Estados Unidos de fonografías. Gente que está en los momentos específicos y que no tiene por qué manejar técnicamente una cámara, pero tienen la idea, tienen el momento y con un celular pueden hacerlo. El contenido es lo importante. Si después de eso quieren llevarlo a un tema técnico-visual, se puede hacer. Todas esas fotografías cuentan una historia, cuentan un proceso y tienen una voz de denuncia. La fotografía nació para eso, como una documentación. Bueno, ahora sabemos que colgamos hasta la comida que nos sirven en los restaurantes, colgamos botellas con nuestro nombre, casi estamos grabando cada paso que damos en la calle, es gravísimo. Si nosotros como fotógrafos o las personas que trabajan en lo audiovisual o gente que está tratando en el contenido artístico, sean arquitectos, escultores o performance, tienen que entender que hay una documentación importante para lo que ha sido creada la fotografía. No estamos diciendo que todos tienen que ser Ian Berry o todos tienen que ser Natchway, pero tampoco puede haber una fotografía tan banal como simplemente instantáneas y de eso recargarlo todo. Si a eso se le adhiere el componente estético, las piezas comienzan a quedarse retenidas como una memoria colectiva. Todos conocen estas fotos. Hay una historia muy grande detrás de cada foto, inclusive la tuvieron que volver a buscar a la chica porque se presentaron 500 mujeres diciendo que eran ella. Había una cola, todos con los ojos verdes. Y Steve McCurry tuvo que determinar por un tema de iris quién era la verdadera. Es todo un discurso que hay detrás de esto. No es tan difícil buscar un sentido a la fotografía. En Perú tenemos la suerte de tener tal vez al más grande fotógrafo indigenista de Sudamérica, Martín Chambi, que estudió en Arequipa, en el estudio de los Vargas, y fue retocador de Max de Vargas. Él es de Coasa, es puneño, y logró también hacer una documentación. El antiguo estudio Vargas. Chambi está apoyando ahí en el retoque. Es el antiguo Photoshop. Igual lo photoshopeaban, pero con pinceles. Hay una tendencia entre los fotógrafos actuales en decir si uno es purista o uno es tecnológico. Purista, hay quienes dicen de que la foto se debe tomar y como se tomó, se queda. Bueno, para eso está el rollo. Pero yo pienso que si Chambi estuviera vivo y los hermanos Vargas, yo pienso que tendrían el último programa vigente, ¿no? O sea, usarían todo a su favor para poder darle un sentido a las obras, enfatizar cosas. Ya estamos por terminar. No haces una fotografía con una cámara, la haces con toda tu cultura. Cada persona, cada fotógrafo que intenta decir algo, va a seleccionar un momento, va a tomar ese momento porque hay algo dentro de él que le indica que lo haga. Necesita mostrar algo y eso es un resumen. El clic es un resumen de toda su ideología, de su filosofía, de su estética, es un resumen de todas las películas que ha visto, de los libros que ha leído. En una foto se puede. Esa frase es de Salgado, el que tomó la fotografía anterior en la mina de carbón. Cuando uno implica o aplica su deseo personal por decir algo, ese elemento visual ya lleva una carga con intencionalidad. Se vuelve intencional, de querer comunicar algo. Esta fotografía es de Raghu Ray, fue tomada en la estación de trenes de Calcuta en los años 60 y el premio de hace 4 años que fue traído a Arequipa, al Cultural Peruano Norteamericano, en la gestión de Alejandra Llosa, fue de este otro fotógrafo. Esta es la única foto digital de toda la exposición. El contenido sigue siendo el contenido.
la idea de representar el tiempo, la paciencia, la vertiginosidad, lo humano, puede manejarse de cualquier forma. Obviamente acá han usado una técnica interesante de exposición lenta para generar la sensación de movimiento. Sin embargo, con 40 años de diferencia entre una foto y otra, todavía se sigue reconociendo lo importante del recurso de documentar con fotografía. Esta es la primera fotografía del mundo. Y si el objetivo es meterle lo digital hasta donde se pueda, podemos también concebir estas cosas. Ambas son parte del mismo mundo, pero hay un discurso detrás de este fotógrafo y hay otro. En este caso, más que todo, es un ejercicio. El punto es tratar de utilizar la herramienta fotográfica en favor de justamente lo que decía la señora Roberts en la exposición anterior. Somos engranes de una conciencia colectiva y lo que vemos, lo que leemos, es el techo de lo que vamos a proponer. Lo que nosotros consumimos, la música que escuchamos, todo lo que nos metemos al cuerpo, va a ser el techo máximo de lo que podamos opinar. Y eso nos construye como piezas en nuestra cabeza de un rompecabezas. Y no hay nada peor que una fotografía nítida, muy bien presentada, de un concepto difuso. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos observando y el bombardeo visual al que estamos sujetos, porque inconscientemente lo estamos almacenando, lo estamos guardando y hasta nuestras conductas pueden ser modificadas a través de un continuo mensaje visual. Eso es todo. Gracias.